Hola, en este video hablaremos de 9 piezas de joyería del pasado de las que probablemente nunca hayas oído hablar. Suscríbete si te gustan este tipo de contenidos. Cada época tiene su propia moda. Al vestuario le siguen los complementos y, sobre todo, las joyas. Érase una vez, no había socialité sin garza, ni noble importante sin châtelaine. Le hablamos de joyas históricas insólitas. La primera es el agrafe. Se trata esencialmente de un broche joya. El precursor del agrafe fue la fíbula, un cierre de capa, una de las piezas de joyería más antiguas de la historia de la humanidad. Pero si la fíbula era de metal y estaba decorada solo en la medida en que tenía principalmente un valor utilitario, el agrafe es ya un objeto de joyería en toda regla. Los agrafes se utilizaban para sujetar las mitades de una capa o manto. A las damas de los siglos XVIII y XIX les encantaban. Una variante ceremonial bien conocida por las imágenes de figuras imperiales es el agrafe utilizado para sujetar el manto imperial, que se usaba durante las coronaciones y los actos ceremoniales a escala nacional. La segunda es una diadema. La diadema, joya del joyero de la persona coronada, es una versión informal de la corona. Se utiliza cuando el acto no requiere excesiva formalidad. Sin embargo, en la alta sociedad actual, las tiaras las llevan la nobleza y quienes desean pertenecer a ella, marcando así su estatus. Una tiara es un adorno para la cabeza y una auténtica joya. Cabe recordar la casa de joyería Chaumet, que se hizo un nombre con las tiaras de diamantes. Las diademas eran muy apreciadas a principios del siglo pasado. Adornaban las bonitas cabezas de las jóvenes como la protagonista de la novela de Francis Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby. Las diademas estaban de moda incluso antes. Durante el siglo XIX las llevaban las damas del mundo y las reinas. La tercera es la parure. Es el análogo de un conjunto o guarnición, pero incluye más artículos. Tradicionalmente, una parure puede tener 6 piezas de joyería e incluso más, desde collares y pulseras hasta botones de un vestido. Existe, por cierto, una versión masculina con gemelos y una cadena de reloj. Parjura supone una decoración completa de joyas de una persona de la alta sociedad. Tales conjuntos estaban en los representantes de la nobleza y las familias monárquicas. Los parures se acostumbraban a llevar por completo. Demostraban, como cualquier otra cosa, el estatus de su propietario, ya que solo unos pocos podían permitirse 6 u 8 conjuntos de joyas con piedras seleccionadas a la vez. La cuarta es la riviera. Curiosamente, no se trata de un tipo de joya, sino de un tipo de bisutería. Riviera puede ser tanto un collar como una pulsera. El carácter de la joya viene determinado por sus características de composición. En francés, riviere es un río, y riviere es una hilera de piedras preciosas idénticas, como ensartadas en un hilo. El engaste de las piedras intenta que sea lo menos llamativo posible, gracias a lo cual parece que las piedras brillan y juegan como corrientes de agua. Los rivières fueron muy apreciados en el siglo XVIII. En particular, uno de los hilos de diamantes más famosos lo lucía a menudo la emperatriz Isabel Petrovna. El quinto es el esclavage. Esta joya la llevaban las damas del siglo XVIII, aunque hoy en día está experimentando un inesperado renacimiento. El esclavage es un broche en forma de lazo que se sujeta a una cinta de terciopelo. Se coloca alrededor del cuello de la mujer y la cinta queda ajustada y bastante alta, casi debajo de la garganta. En realidad, de ahí viene el nombre de la joya. En francés, esclave es un esclavo, un cautivo. La esclava recuerda a un grillete. El lazo se imita real, de tela, pero utilizando oro o platino, y decorado con muchas piedras preciosas. La versión moderna del clavage puede encontrarse en colecciones de alta costura, por ejemplo, recientemente en Chanel, solo que en una versión pop art ácida. El sexto es el sautoir. Es imposible imaginar a una socialité de los años 20 y a Cartier sin esta pieza de joyería. Los sautoirs, collares largos, hasta 80 centímetros, eran una de las principales señas de identidad joyera de la época y del estilo de Cartier.
El collar se basaba en una preciosa cadena a la que se unían eslabones de piedras preciosas. Otra variante del sotoir era una cadena con un colgante ornamentado. A menudo se utilizaba para exhibir piedras grandes y raras, presentándolas bajo la luz más favorable. A menudo, el sotuar se completaba con una orla de cabujones de piedras preciosas. El séptimo es fermoir, de nuevo en francés. Fermer significa cerrar, y un fermoir es un cierre que asegura una pieza de joyería. En el caso de un collar, por ejemplo, el fermoir desempeña el papel de un detalle importante, pero dista mucho de ser un simple cierre, al que no se da importancia y no es visible. Un fermoir se ostenta. Es una gran pieza de joyería que sirve de eje compositivo, el centro de la composición. Por regla general, incluye una gran piedra en un marco precioso. En el caso de un colgante, este detalle se sujeta a una barjochka, una cinta que rodea estrechamente el cuello. Los fermoirs fueron populares durante todo el siglo XIX, pero se valoraron especialmente en la década de 1830. Incluso Nicolás I tenía la costumbre de regalar fermoirs a sus damas íntimas. La octava es la chatelaine, una de las pocas piezas de joyería unisex de una época en la que ni siquiera se oía hablar del término. Los hombres llevaban chatelaines en sus relojes. Para las mujeres parecía sustituir a todo el contenido de un bolso. Una chatelaine consta de un clip que se sujeta a la cintura y un montón de dijes en cadenas. Algunos tienen una función práctica, como un palillo o un gancho para abrochar un corsé, otros decorativa, medallones con retratos de seres queridos. El prototipo de estas joyas era un manojo de llaves. La Edad Media fue sustituida por la Nueva Era y las joyas cambiaron de función. Ahora el símbolo de la época, un reloj de bolsillo, se llevaba en una cadena. El noveno es la garceta. Una joya para el peinado o el sombrero era originalmente masculina. Las garcetas nacían de penachos. Los gobernantes orientales, como los maharajas indios, solían adornar sus tocados con ellas. En el caso del turbante indio, este tipo de horquilla cumplía una función práctica: fijar el tejido. La joya consistía en una base enjollada a modo de broche y plumas insertadas en ella. Gracias a las relaciones comerciales, las garcetas se dieron a conocer en Rusia. Se pusieron de moda en el siglo XVIII, cuando la gente estaba ávida de exóticos diversos. En la preciosa base no solo se introducían plumas de ave, las de garza eran especialmente populares, sino también flores frescas. Este tipo de garceta se llamaba porte-bouquet. La moda de las aigrettes fue introducida por las emperatrices.